Bueno, pues bienvenidas todas eh, a este segundo gran evento, participación de las mujeres en la toma de decisiones. Tenemos muchas compañeras de Latinoamérica que hacen parte de la red de mujeres. Espera dar precisamente, si quieres, la siguiente, espera dar un espacio para el intercambio y para el intercambio, digamos, de conocimiento y colaboración entre diferentes mujeres en Latinoamérica. Lo que nos hemos dado cuenta es que el tema de género, por más de que se haya hablado desde hace muchos años, realmente nos falta todavía mucho para aprender. Inclusive nosotras mismas estamos aprendiendo, nosotras tampoco somos expertas, simplemente queremos profundizar en estas temáticas y creemos que entre todas podemos profundizar en esos conocimientos y en esos saberes, porque precisamente nos ha costado, inclusive nos hemos dado cuenta que durante los eventos nos cuesta integrar el tema de género dentro de las conversaciones, porque estamos acostumbradas a replicar un discurso que viene precisamente de ese sistema patriarcal, entonces pues simplemente lo repetimos y lo repetimos sin darnos cuenta que seguimos haciendo lo mismo. Entonces como que es un tema de construcción también del pensamiento para poder pensar en clave de género y poder integrar diversas narrativas, otro tipo de conocimientos, de experiencias, y ese es un poco el espacio de la red, poder precisamente generar ese espacio y poder conversar al respecto con unos ejes que son la sostenibilidad y unos principios precisamente que hemos identificado entre todas. Esta imagen nos representa un poco ese techo de cristal en el cual queremos también entre todas darnos la mano, porque cuando vemos un poco las diferentes organizaciones, entidades, empresas, etcétera, sí hay muchas mujeres y cada vez la participación de las mujeres es mucho más amplia, pero cuando empieza uno a ver el director, el jefe, el dueño, generalmente es un hombre. Todavía como que tenemos mucho, mucho para darnos la mano y para que realmente pueda haber en esos cargos directivos, como dueñas de las mismas empresas, inclusive, por ejemplo, dueñas del mismo terreno, ¿no? Vemos que el tema de la tierra todavía está en manos de los hombres y eso dificulta muchas veces el acceso a créditos, el acceso a diferentes oportunidades. Entonces, la idea es un poco como ver con las invitadas también un poco algunas claves para que podamos seguir profundizando en ese conocimiento para darnos la mano y que probablemente podamos romper un poco ese techo de cristal y esas limitaciones que tenemos al respecto. Esta es una frase tomada realmente de diferentes lecturas que estoy haciendo, que inclusive compartiré en el foro de la red de mujeres y sostenibilidad. La inclusión y el reconocimiento de las mujeres en diferentes instancias de decisión del que estuvieron o hemos estado marginadas por siglos, ha sido una de las búsquedas de los movimientos feministas, desde el derecho al voto, que realmente ha sido hace muy poco, hasta el mismo reconocimiento de derechos para la igualdad y la equidad. Y por otro lado, también existen movimientos mucho más profundos que buscan no solamente el aumento de la participación de las mujeres, sino una búsqueda de una transformación más radical en la manera de producir conocimientos y generar cambios en esas instancias de decisión que permitan una oportunidad para profundizar en la sostenibilidad de la vida. No es solamente entonces una cuestión de cantidad, de número de mujeres, sino realmente de un cambio de pensamiento que nos permita precisamente integrar desde lo micropolítico, que sabemos que a través de lo micro, digamos, las mujeres tenemos mucha participación en el tema del cuidado, de la familia, de las comunidades, pero entonces cómo eso además supera precisamente a lo macropolítico y a las instancias de toma de decisiones y de representación para también hacer como un cambio más profundo de paradigma. Con esa introducción, pues simplemente les doy la bienvenida, el agradecimiento a todas por estar aquí y le doy paso a Vivian. Hoy tenemos tres invitadas maravillosas, les hablaré un poco de ellas, pero para un poco lo que hemos pedido para este evento esta vez es enfocarnos en estas dos preguntas y como dijo Natalia, primero tendremos las presentaciones de nuestras invitadas y después vamos a hacer un poco tejer la palabra para que todas las que queramos podamos participar y también hablar un poco acerca de estas preguntas. Entonces, la primera que a mí me parece muy importante es la de abajo, de hecho, cómo integrar los temas de género en instancias de decisión, que es tan complejo y tan difícil, como decía Natalia, a nivel de casa o de comunidad, la mujer tiene poder de decisión y por ejemplo, en casa generalmente es el poder de decisión más fuerte, pero ya cuando se sale de ese contexto, ya las cosas cambian dramáticamente. Y eso obviamente es algo que
hemos a nivel global tratado de influir un poco, pero ¿cómo seguimos haciendo para que realmente cambie, sobre todo en momentos en instancias de decisión ya a nivel global? Y cómo influye la participación de las mujeres en la sostenibilidad de los territorios, que también va muy ligada a esa toma de decisiones por fuera del núcleo familiar. Entonces, tenemos a 3 invitadas: Ana Belén Espinosa Servián, que nos acompaña, ella trabaja en la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay; Liliana Heredia Moreno, que es de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, y que en este momento no está con nosotros, está en carretera, pero se une en cualquier momento, entonces ya la escucharemos hablar. E Isabel Adriana García Gómez, que es del Grupo Asesor del Fondo de Población de la ONU y del International Youth Alliance for Family Planning. Empezamos con Ana Belén, les voy a leer un poco lo que ella ha hecho. Ingresó a la función pública en el 2009 como funcionaria de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay. Presta servicio en las misiones jesuíticas guaraníes de la Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tabarangue, que es un sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO, y cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de sitios culturales, organización de recursos humanos y gestión de turismo comunitario. Entonces te paso la palabra, Ana Belén. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio de estar acá compartiendo estos temas tan importantes para nosotras. Voy a estar hablando un poco de lo que es la inclusión de las mujeres en la función pública. Yo soy Ana Belén Espinosa, trabajo, como lo mencionabas, hace más de 10 años en la Secretaría Nacional de Turismo, entonces prácticamente toda mi experiencia de gestión es desde la función pública. Entonces, para adentrarnos a experiencias más personales, más profesionales, más locales, primero quería compartir con ustedes un poco acerca de lo que es la inclusión de diferentes sectores, pero con un enfoque en la inclusión de la mujer en la función pública. En Paraguay, acá justamente puse cómo promovemos la participación de las mujeres en la toma de decisiones desde la función pública. Bueno, para que nosotras las mujeres tengamos voz, primero tenemos que estar en un espacio seguro, ¿verdad?, de nuestros espacios de trabajo, con las garantías necesarias para que podamos desenvolvernos. Entonces, el primer paso sería la inclusión. En este caso, ¿cómo lo promueve el Estado? A través de políticas de igualdad, inclusión y no discriminación laboral de colectivos vulnerables en la administración pública. En Paraguay tenemos vigente el segundo Plan de Igualdad, Inclusión y No Discriminación. Este plan está vigente desde el 2020 al 2024. ¿Por qué es necesario un plan de igualdad, inclusión y no discriminación? Porque la desigualdad es uno de los principales desafíos para Paraguay. Las brechas de desigualdad propician nuevas formas de exclusión social. La necesidad de establecer políticas que se contrapongan a la injusticia social también nos ayuda a avanzar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, disminuir la igualdad social, poniendo en el centro de nuestras políticas la igualdad, la inclusión y la no discriminación a las personas. Esos son algunos de los puntos principales de por qué es necesario contar con este plan. Repasando un poquito los antecedentes, podemos ver que el primer plan de igualdad y no discriminación de la función pública fue trabajado en procesos colaborativos, pero algo muy interesante que no figura allí es que ese plan estaba vigente desde el 2011 al 2014. Y luego el segundo plan de igualdad, inclusión y no discriminación estuvo vigente desde el 2020 hasta el 2024, que estará vigente, pero ahí ya podemos ver como una brecha que nos evidencia que es tan importante que nuestras autoridades hagan estas políticas sostenibles. Podemos ver que este plan estuvo vigente hasta el 2014 y luego de 6 años recién se volvió a retomar. Y no es que en ese tiempo no se trabajara en las políticas de inclusión, pero estas políticas vigentes ayudan a crear conciencia, una conciencia permanente sobre la importancia de la inclusión. Y además el 2011 también sería un poco reciente, entonces podemos ver que estos temas son de muy reciente abordaje. Los objetivos de este plan: el objetivo general es promover la igualdad, la inclusión y garantizar la no discriminación en el acceso, las oportunidades y la permanencia en la función pública de Paraguay, y lograr que el Estado sirva a la sociedad sin discriminaciones, actuando conforme a los mandatos constitucionales, los compromisos internacionales y las leyes de la República. Los objetivos específicos son garantizar la igualdad, la inclusión y la no discriminación en el acceso y en la desvinculación de la función pública, garantizar la igualdad y la no discriminación en la permanencia, oportunidades de promoción y capacitación para el funcionariado público, avanzar en el fortalecimiento de las instituciones públicas libres de cualquier forma de violencia y discriminación, promover las brechas de desigualdad
remover las brechas de desigualdad social preexistentes para el acceso y las oportunidades en la función pública y garantizar que el funcionariado público sirva a la población paraguaya sin discriminaciones. Bueno, ¿cómo se aplica esto a los organismos del Estado? Mediante actos administrativos, se hace la implementación y luego el seguimiento y la evaluación por parte de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, ya aterrizando un poco en lo que es mi área específica, trabajo en la Secretaría Nacional de Turismo, donde tenemos varios programas y proyectos que están muy fuertemente enfocados en la mujer. Ahí hice una lista de los programas que estamos implementando desde la Secretaría Nacional de Turismo, como el Programa Nacional de Turismo, Posadas Turísticas, Turismo Joven, Turismo de Reuniones, Embajadores Turísticos, Empoderamiento de la Mujer. De todos estos planes, ahí resalté en lila unos programas que tienen como protagonistas a las mujeres, que son las posadas turísticas. Las posadas turísticas son casas de familia que son acondicionadas para recibir a visitantes. La mayoría de estos hogares son administrados, me atrevo a decir que un 95 a 98% son administrados por mujeres. Hay algunos casos de posadas turísticas que son administradas por hombres, pero es un programa con mucho protagonismo femenino. Ahí, por ejemplo, podemos ver a la señora Damiana, que tiene una huerta orgánica. Hay un programa específico que se llama de la huerta al plato, que es implementado en las posadas turísticas, donde las mujeres tienen sus huertas y bueno, desde ahí mismo quitan los productos para elaborar los alimentos que son ofrecidos a los turistas. Este programa específico, por ejemplo, tiene como una directriz que se deben transmitir las tradiciones locales a los turistas, la gastronomía debe ser nuestra gastronomía típica. Entonces es un programa que genera un contacto directo con la cultura paraguaya y, como les digo, tiene un fuerte protagonismo de la mujer. También ahí a la derecha vemos a Irma, es nuestra compañera de la comunidad Guaraní Pindó, que trabaja, por ejemplo, en una de las misiones jesuíticas, como parte también de las actividades de empoderamiento femenino. Y en la parte de abajo también podemos ver una fotografía de una de las capacitaciones que se hizo a las mujeres, justamente a las administradoras de posadas turísticas de la localidad de San Cosme. Como se puede ver, estos planes, estos proyectos tienen un gran protagonismo femenino. Acá ya voy un poquito más a casos locales, administración del patrimonio cultural, programas y proyectos con los que estamos trabajando. Como les decía hoy, las posadas turísticas, podemos ver, por ejemplo, una fotografía de la señora Verónica con unos tomates, también de su huerta, que corresponde al programa Posadas Turísticas. También algunas actividades que implementamos desde la misión jesuítica Guaraní Jesús de Tabarangüe, que es donde estoy trabajando. Trabajamos mucho en cooperación internacional, hace poco recibimos la visita de la reina, trabajamos también con el empoderamiento de artesanos locales, tenemos una comisión de artesanos, de expositores locales, que está integrada en su mayoría por mujeres, como pueden ver allí en la fotografía. La presidenta de la comisión es una mujer, de hecho que la comisión empezó justamente por unas artesanas que estaban vendiendo allí en la calle y decidimos que era importante proveerles un espacio más adecuado, fortalecer las capacidades y bueno, armamos un grupo, somos hoy en día unas 20 personas, entre mujeres de la comunidad, miembros de las comunidades indígenas. Y abajo también podemos ver una fotografía de un centro que tenemos, es un centro de turismo inteligente que realizamos en cooperación con la COICA, que es la Agencia Coreana de Cooperación Internacional, ya que nos enfocamos mucho al trabajo internacional, a la cooperación. Y también hay una foto con Luis. Luis es un nativo de la comunidad indígena Mga Guaraní Guavirami. Y bueno, eso es para reflejar un poco también los programas de inclusión que estamos implementando. Desde el 2017 incluimos a nativos de las comunidades indígenas en nuestro staff. Algo súper genial, es una experiencia que por un lado es muy admirada por todos los visitantes, poder tener un contacto directo con los nativos, aprender la cultura, aprender el idioma Muga guaraní, son experiencias muy constructivas, digamos, y para nosotros también es todo un triunfo poder integrar a la función pública a las personas de las comunidades indígenas. También trabajamos mucho con los estudiantes locales para hacer sensibilización sobre el patrimonio. Allí vemos algunas fotos, algunas experiencias de proyectos que normalmente realizamos cada año en el Día del Turismo, también programas de sensibilización a los niños sobre los sitios de Patrimonio Mundial de Paraguay. También tenemos en nuestro sitio un elenco de teatro que inició en el 2019.
justamente para rescatar un poco las costumbres históricas, pues, hacer una puesta en valor de la historia del sitio. Entonces involucramos a jóvenes de la comunidad, también a funcionarios de la misión y a jóvenes de las compañías indígenas en este elenco de teatro. Son unas 12 personas, justamente este sábado tenemos una presentación de la obra y bueno, de esa forma damos lugar a la inclusión también de la comunidad local y las comunidades indígenas en lo que es la gestión del patrimonio. Luego acá también quería compartir un poquito este artículo que salió hace unos días en la revista de la UNESCO, Tracker 2.0, el tema número 18, el equilibrio de la balanza, la igualdad de género en la vida cultural. Bueno, aquí en este artículo se aborda un poco, ¿verdad?, sobre este tema de qué porcentaje de mujeres estamos trabajando en el sector cultural, de que si bien hemos avanzado mucho, todavía hay mucho por hacer. Y bueno, aquí por ejemplo se destaca, de verdad, que nuestra participación como administradores de sitio, pero a la vez mencionando que solo 1 de cada 4 administradores de patrimonio mundial son mujeres, ¿verdad? Entonces hay que queda en evidencia que hay que trabajar todavía mucho por la equiparación, por la inclusión. Quiero leer un poquito, hay un texto que extraje del artículo que dice: a pesar de los notables avances, las mujeres continúan estando insuficientemente representadas en casi todos los campos culturales, incluidos el cine, la música, los museos, el arte, el patrimonio y los medios digitales, en particular en los puestos de liderazgo. Sin embargo, la cultura tiene el poder único de contar historias no contadas, subvertir estereotipos, arrojar luz sobre nuestros valores colectivos y explorar diferentes facetas de nuestras complejas identidades como seres humanos. Bueno, esto comparto un poco, ¿verdad? Para reflejar por ahí por un lado, el trabajo que estamos haciendo, que ya varias veces fue puesto en valor por la propia UNESCO, pero por otro lado también evidenciar cómo tenemos que seguir trabajando. Bueno, por ahí hoy hice un ejercicio muy interesante tratando un poco de reflejar qué implica ser mujer en el sector profesional, ya sea en la función pública, en el sector privado. Estuve hablando con varias amigas, compañeras de trabajo, explorando un poco qué retos implica para nosotros en el día a día, porque más allá de unas políticas de inclusión muy bien estructuradas, muy bonitas, en el día a día, por ahí todavía estamos sometidas a una realidad diferente. Entonces, haciendo como un sondeo, coincidíamos en varias cosas, también pude tener unas nuevas perspectivas que quiero compartir un poco con ustedes, ¿verdad?, sobre los retos para nosotras las mujeres en el sector profesional. En muchos casos no se identifica a la mujer como autoridad o líder, especialmente en el caso de las mujeres jóvenes, y debemos hacer el doble de esfuerzo para que nuestra opinión se tome en cuenta. En la mayoría de las conversaciones que tuve me decían lo mismo, algo que también me pasa en el día a día, que cuando sos mujer, especialmente si sos joven, es como que no te identifican con la autoridad. Me pasa permanentemente que viene gente al trabajo y si estoy con un hombre al lado, le hablan al hombre, no me hablan a mí, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, son cosas reiterativas porque también otras mujeres coincidían con lo mismo. También Natalia mencionaba algo al respecto, que bueno, estamos acostumbrados a que el dueño local sea un hombre, el dueño de la tierra sea un hombre, y bueno, eso es uno de nuestros retos. Las gestiones con autoridades de cargos políticos pueden tornarse más complicadas debido al predominio de hombres en la política, especialmente a nivel local. Bueno, como yo trabajo a nivel local, esa, por ejemplo, es una constante. Sé que a otras personas, a otras mujeres también les pasa que nuestra política a nivel nacional, quizá también regional, está muy protagonizada por hombres. Entonces, bueno, una mujer siendo líder de una institución y demás es como que es subvalorada, no tiene la misma voz o el mismo voto que tienen los hombres, o no se nos da la misma importancia porque quizá no somos considerados como un aliado político, y bueno, ese es un reto también que tenemos. Otra cosa muy importante es que hay más presión social sobre la estética de las mujeres, que puede llegar a confundirse con su capacidad profesional. Hay estereotipos de cómo debe ser una mujer directiva. Esto lo hablamos mucho, más allá de la capacidad técnica, a veces somos juzgadas por nuestra imagen, lo que a la vez es una presión social constante. Tenemos que estar con una muy buena imagen si somos directivas o para demostrar que somos directivas, y a la vez esto es una desventaja también porque terminamos por ahí invirtiendo dinero constantemente porque tenemos que mantener una imagen que corresponda al deseo estético de la gente. Una cuestión que por ahí los hombres están liberados de esto, ¿verdad? Entonces es como un problema también femenino. Y bueno, el conocimiento sobre las políticas de igualdad, inclusión y no discriminación es insuficiente. Por ahí recién repasé con ustedes nuestras políticas locales a nivel nacional, pero en realidad muy poca gente tiene conocimiento de estas políticas, lo que hace también que muchas personas puedan ser vulneradas. Leyendo estos planes, por ejemplo, yo me di cuenta de que varias situaciones a las que
solía exponer o me expongo día a día, representan cierta violencia de género, pero que no tenía conciencia, pensaba que solamente a mí me parecía algo incómodo, pero es algo que está contemplado en las políticas, es algo contra lo que se debe combatir, entonces es muy importante que nosotros ayudemos a difundir estos planes y a aplicar. Luego, las mujeres estamos más expuestas a acosos laborales. Muchas veces no estamos conscientes de que ciertas situaciones que nos incomodan son acoso. Es lo mismo, ¿verdad? Ciertas situaciones que pueden ser incómodas, pensamos, no, somos muy especiales o somos muy intolerantes, pero no, hay situaciones que están mal y estamos muy expuestas. En muchos casos se subestima la capacidad de la mujer cuando ésta tiene hijos, especialmente si son pequeños. Muchas compañeras me mencionaban esto, que sienten esa incomodidad cuando tienen hijos pequeños, es como piensan que ya no van a tener la misma capacidad de hacer cosas, como que son relegadas. Y bueno, tratando de aprovechar estos obstáculos y para convertirlos en algo positivo, entonces hice algunas anotaciones sobre cómo podemos aprovechar estas situaciones del día a día. Eh, en muchos casos no se nos identifica como autoridad, entonces eso nos enseña a valorar todas las voces. Eso hace que tengamos una visión mucho más integral. Muchas veces no fuimos escuchadas, entonces sabemos la importancia de escuchar y eso es algo muy importante. Las gestiones con autoridades de cargos políticos pueden tornarse más complicadas, entonces eso nos conduce a vincularnos más a la política y a tomar más protagonismo. Hay presión social sobre la estética de las mujeres. Se siente muy bien trascender estas barreras y mostrar nuestro superpotencial. El conocimiento sobre las políticas de igualdad, inclusión y no discriminación es insuficiente. Como mujeres líderes debemos promover su difusión. Las mujeres estamos más expuestas a acosos laborales. Muchas veces no estamos conscientes de que ciertas situaciones que nos incomodan son acoso. Debemos conocer las políticas que nos protegen y promoverlas. En muchos casos se subestima la capacidad de la mujer cuando ésta tiene hijos, especialmente si son pequeños. Por ser administradoras de hogares, somos más genias, podemos solucionar todo. Esto hablábamos hoy con mi directora, cuando se dan estas situaciones, ¿verdad? Que por ahí se subestima a la gente que tiene familia, pero en realidad justamente por eso, por ser mujeres, por ser administradores de hogares, como que somos todoterreno. Sabemos cómo hacer magia con los recursos, tenemos una super creatividad y sabemos cómo solucionar todas las cosas. Entonces, la verdad que tenemos un super mega potencial. Las mujeres tenemos una inteligencia extraordinaria, tenemos una visión muy integral también. Quizás justamente por ser administradoras de hogar tenemos como una visión más compleja, más concreta de las cosas. Por ejemplo, esa visión yo la implemento día a día en mi trabajo, que puedo tener en cuenta muchos aspectos de la vida personal de la gente y demás, más allá de solamente lo técnico, ¿verdad? Entonces yo creo que como mujeres tenemos esa sensibilidad que tenemos las mujeres, en realidad nos ayuda mucho con todo lo que es gestión y liderazgo. Y bueno, ese era mi pequeño aporte sobre la experiencia, sobre mi experiencia en la función pública, en lo que hacemos día a día y esos desafíos diarios que tenemos por ser mujeres, pero a la vez el gran potencial y nada, lo lindo que se siente es también saber que somos inspiradoras. Ahora vamos a escuchar de Isabel Adriana García Gómez, que es del Grupo Asesor del Fondo de Población de la ONU y del International Youth Alliance for Family Planning. Ella actualmente se desempeña como miembro del grupo y además es oficial de producción y derechos humanos del grupo de trabajo sobre migración del grupo principal de la ONU para niños y jóvenes. También formó parte de la subcomisión de derechos humanos y medio ambiente como representante de las organizaciones de la sociedad civil en la Dirección General de la Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y ha sido delegada juvenil de México en diferentes espacios. Entonces, Isabel, dejo que compartas tu pantalla y nos hables un poco de tu experiencia. Hola, pues muchas gracias por el espacio y a todas las que estamos aquí. Y primero les quiero contar un poquito. La Alianza es una organización juvenil de jóvenes para jóvenes a nivel global que básicamente incide en espacios de toma de decisión en políticas de salud, derechos humanos y perspectiva de género, y hacemos cabildeo con los estados miembros. Y el grupo asesor de jóvenes del Fondo de Población de las Naciones Unidas, así como este otro espacio en el que participo como oficial de protección y derechos humanos, son espacios que abre el Secretariado General de Naciones Unidas justamente para que las voces de las juventudes estén en la toma de decisiones, es decir, estén negociando frente a frente en un espacio horizontal con otras organizaciones de la sociedad civil, pero también con los Estados miembros, y no solamente funjan como espectadores, que es muchas veces lo que pasa.
La intención de abrir estos espacios es justamente identificar lo que hacen las organizaciones juveniles a nivel global, regional y nacional en el territorio, porque al final del día son estas organizaciones las que trabajan con las personas, ¿no? Las que identifican los retos que se tienen en las comunidades, las preocupaciones, pero también las innovaciones. Entonces, un poco va esos espacios y el participar en estas cumbres de toma de decisión y estoy compartiendo mi pantalla, listo. Y bueno, entonces estos espacios, les decía, me han permitido, ¿no? Primero liderar a nivel nacional la incidencia en políticas públicas, ¿no? Con tomadores de decisiones de México, pero también incidir en otros espacios como es la Conferencia Nacional de Población y Desarrollo, la Conferencia Social y Jurídica y Económica para la Mujer, y llevar todas estas recomendaciones e innovaciones, pero también reunirnos con otros partes y secretariados, ¿no? de otros estados a nivel global, y además incluir las voces de más juventudes, ¿no? Entonces, por ahí pues hemos estado participando en diferentes espacios, llevando estas recomendaciones. ¿Por qué es importante el liderazgo de las mujeres y las mujeres jóvenes y yo diría también adolescentes en estos espacios de toma de decisión? Pues básicamente por eso, ¿no? Para llevar todo el análisis que ya hacemos y trabajamos a nivel comunitario, ¿no? Identificar justamente cómo, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? El medio ambiente y la reducción de riesgos y desastres afecta a las personas en lo comunitario, qué está pasando en sus vidas, están teniendo alguna innovación, algún emprendimiento, cómo están siendo resilientes, ¿no? Las mujeres están integrando estos espacios, ¿no? Desde lo muy, muy, muy local hasta lo nacional, regional y global. Entonces, justamente el mes pasado estuvimos en la negociación de la condición social y jurídica de la mujer y lo que hicimos fue llevar recomendaciones a nivel global. Nos reunimos con otros liderazgos de personas de organizaciones civiles que trabajan estos temas, ¿no? Por ahí hicimos la identificación, llevamos a cabo una serie de consultas a nivel global con jóvenes de todas las regiones, pero también de las localidades específicas en donde estaba impactando ya el cambio climático. Y después de escucharles y darles voz, nos pusimos a hacer un documento con las recomendaciones. ¿Qué le diríamos a los estados? Luego tuvimos las reuniones con los estados miembros que participan y dijimos, bueno, estas son las recomendaciones de las juventudes en política pública, en materia de transparencia, monitoreo y evaluación de las políticas que haces, pero también de los recursos que dan los estados, o sea, a dónde se va ese dinero, porque no hay una rendición de cuentas, ¿no? Los estados dan dinero, las empresas dan dinero, se crea el plan y luego no sabemos qué pasó, si funcionó o no funcionó o a dónde se fue. Entonces, un poco van de esas recomendaciones y por eso es importante que estemos en esos espacios, pero también porque hemos logrado construir documentos justamente para ayudar a otras personas, adolescentes, jóvenes, a llegar a estos espacios. Y más que llegar al espacio internacional, es llegar con las y los tomadores de decisiones y decirles, bueno, mira, hay acuerdos que ustedes firman como Estados miembros, ¿no? Hay cosas a las que se comprometen y eso recae en una política federal, en una política de Estado que no está llegando a mi municipio, que no está llegando a mi departamento y que tú tienes que hacer valer. Entonces, un poco va de eso, ¿no? De que ya ocupamos nosotros esos espacios, ya negociamos, ya cabildeamos con los Estados miembros, pero ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Pues hay que aterrizar, ¿no? Porque siempre en lo local es bien complicado aterrizar y más con las y los tomadores de decisiones de ciertos municipios que se ven también en contextos pues muy complejos. Entonces, algo que hicimos, una buena práctica, fue justo eso, ¿no? Darles una guía paso a paso de cómo estas agendas internacionales respaldan los proyectos que llevan a cabo las personas jóvenes en los territorios, ¿no? Entonces les dimos un ABC de estas son las políticas que hay en esta materia. Los estados se comprometieron a ABC y la forma en la que tú puedes incidir en el ciclo de políticas públicas es esta, ¿no? Y entonces les enseñamos un poco del ciclo de las políticas públicas, también un poco de indicadores porque es bien importante medir. Lo que no se mide, pues no resulta, ¿verdad? Porque tenemos que tener un antes y un después. Entonces, un poco va ese manual que construimos, ¿no? De, bueno, ya llevamos las voces, ¿no? De abajo hacia arriba y luego va de arriba hacia abajo, porque si no hay una cosa muy desconectada
¿no? Entre todas las políticas que generamos, pero no solo a nivel global, sino a nivel federal también, ¿no? Hay políticas muy bellas en nuestros países y se leen bien bonitas y muy prometedoras con un futuro bien bonito y utópico, pero al final del día no terminan de aterrizarse y eso es porque las personas a veces no las conocen, como ya mencionaba Ana, ¿no? Entonces lo primero es conocerlas, conocer el ciclo de incidencia de políticas, ¿no? En nuestros espacios de toma de decisión para luego saber pues cómo voy a hacer esta recomendación de esto que a mí me afecta o cómo voy a decir, oye, mira, yo estoy haciendo esto en territorio desde la organización civil, desde la academia, desde mi colectivo, desde mi espacio, desde mi individualidad, ¿no? Y es una buena recomendación o es una buena práctica que podrían adoptar mis gobiernos locales. Eh, los retos, bueno, yo los pienso como en tres partes, que primero es que somos rehenes de nuestros propios sesgos y juzgamos en base a estereotipos, ¿no? Y era un poco de lo que nos mencionaba Ana, ser mujeres jóvenes, pero luego también ser mujeres jóvenes racializadas o indígenas, ¿no? O con alguna discapacidad, son escalas de vulnerabilidad que a veces nos impiden acceder a estos espacios de toma de decisión y cuando a veces ya llegamos hay un prejuicio y un estigma, ¿no? De todas las personas que nos desenvolvemos ahí. Y esto se lo digo como mujer joven, ¿no? Que desde mis 17 años llevo participando en estos procesos de toma de decisión, o sea, es como, ah, ¿y tú qué haces aquí, no? O tú no sabes porque no tienes la experiencia, los conocimientos necesarios, ¿no? Y es una práctica que debemos ir haciendo todos los días. No porque hable una persona adolescente significa que todo lo que dice debe ser invalidado, ¿no? O no sabe también, entonces también debemos de empezarles a dar esos espacios. Y lo pienso justo por eso, si a las niñas, ¿no? Y a las adolescentes desde esas edades empezamos a no tomar en cuenta su voz como algo importante que tienen que decir, justamente las vamos acallando y luego les pedimos que más adultas estén en los espacios de toma de decisión. Bueno, pero es que ellas no accedieron a los mismos espacios ni a los mismos recursos que muchas veces acceden los hombres, ¿no? Muchos de los hombres tienen acceso a estos concursos y estos cursos de oratoria, liderazgo y todas estas herramientas que les vamos brindando, ¿no? Y las niñas no. Entonces, justamente es eso también y un ejercicio que se está haciendo desde todo el sistema de Naciones Unidas de empezar a sentar a las niñas y adolescentes también estos espacios en toma de decisión para hacerles saber que lo que dicen cuenta, importa, ¿no? Y lo vamos a retomar para hacer políticas. Las oportunidades de participación equitativas, claro que no son equitativas, igual ya lo mencionaba Ana, ¿no? Una mujer que también decide ser madre de familia, a veces la forzan a tomar una decisión, o tienes una carrera en los puestos de toma de decisión, o eres madre de familia, pero no puedes hacer ambas, ¿no? Entonces también ahí hay algo muy importante que es el rol de los cuidados y también una iniciativa que se está promoviendo desde Naciones Unidas, que es justamente hablar de los cuidados y de la carga que tienen las mujeres, no solo cuando son madres, ¿no? Sino también como hermanas, como hijas, ejercemos este rol de cuidado. Y eso son dinero y tiempo que se destina a, ¿no? Al ámbito privado y nos quita espacio en el ámbito público y entonces a veces la carga horaria que se nos exige pues no corresponde a las dinámicas que llevamos las mujeres y la segregación por género respecto a temas y ocupaciones. A las mujeres se nos permite llegar a puestos de liderazgo en ciertos temas, ¿no? La salud, el cambio climático, y hay como ciertas cosas, ¿no? Temas muy feminizados, ¿no? Pero si una mujer quiere ingresar a estos espacios de migración, seguridad, resiliencia, es como, oh, no, espera, ¿no? Esos puestos de liderazgo todavía son muy masculinizados. Entonces todavía hay esta segregación respecto a qué habilidades tenemos las mujeres para ejercer esto, ¿no? Pienso en las secretarías de economía y todas estas cosas que también son espacios mayoritariamente ocupados por hombres, ¿no? El sector empresarial también meramente es ocupado por hombres y a nosotras nos siguen relegando a ciertos espacios de toma de decisión. O bien nos invitan a estos espacios de toma de decisión como ven, cuenta tu experiencia, tu buena práctica, el rol que ejerces de liderazgo en tu comunidad, en tu localidad, pero tú no vas a hablar de dinero ni de presupuesto. Eso lo decidimos acá nosotros, ¿no? Entonces también ocurre mucho eso en las negociaciones climáticas, sigue ocurriendo y es algo que se ha pedido y se ha solicitado. Queremos también estar en esas mesas y no solamente hablar del cuidado y la protección al medio ambiente que hacemos en sí mismo, ¿no?
Y esto, pues yo estoy convencida que justo una ética y una política ambiental que busque la sostenibilidad, pero que no atienda a las reivindicaciones respecto al género, va a seguir manteniendo una injusticia social, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y justo eso me lleva a contestar las dos preguntas, que es cómo integrar la perspectiva de género en las instancias de toma de decisión. Pues yo lo veo en 3 pasos. Primero, reconociendo justo estas diferencias de género derivadas de problemas estructurales que ya tenemos, ¿no? Eh, todo viene de ahí, ¿no? Luego la participación e influencia equitativa de género en los procesos, desde el diseño, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de la política pública, porque como pues ya les mencionaba, a veces se nos contempla en el diseño y en la ejecución, pero ya no estamos en esos espacios de monitoreo y mucho menos de evaluación y redistribución de dinero, ¿no? Y justo el tercero es el acceso equitativo a la financiación y otros beneficios derivados de las inversiones que se realicen en cualquier tema que estemos hablando. Necesitamos también empezar a pensar ahí que el acceso al financiamiento es muy dispar. Hablando de temas medioambientales, ¿no? A veces se hacen programas para la tierra, ¿no? Y se dan incentivos económicos. El problema es que los requisitos dice que debe ser titular de la tierra y pensemos quiénes son titulares de las tierras, mayoritariamente son hombres. Entonces, si una mujer que tiene la tierra, pero su esposo emigró para ir a trabajar a otro lado, pues no puede participar para este incentivo económico, ¿no? En materia de sostenibilidad. Entonces, justo tenemos que ir pensando en eso para que en estos procesos de toma de decisión, en cualquier tema que hablemos, pues esté la perspectiva de género. Y este es como un tip que a mí me encantó mucho cuando lo empecé a practicar, que es muy diferente hablar de mujeres en el desarrollo que del género en el desarrollo, ¿no? Cuando hablamos solamente de políticas de mujeres en el desarrollo, decimos, bueno, hagamos este programa porque es dirigido a las mujeres y se acabó, ¿no? Los objetivos, estrategias, actividades y recursos apuntan directamente a las mujeres y los indicadores miden los cambios en la situación de las mujeres, pero ahí no estamos haciendo un cambio estructural, ahí solamente estamos haciendo un programa que va meramente dirigido a mujeres, pero las seguimos dejando fuera de cualquier otro espacio y cualquier otro programa, y no queremos programas específicos, queremos un programa que atienda las necesidades de todas las personas. Por eso hay que hablar de género en el desarrollo. Y es un poco ir entendiendo las relaciones de género, ¿no? De manera transversal en el análisis de todos los sectores, ¿no? Es decir, cómo esto que voy a hacer, esta política, afecta a las mujeres y afecta a los hombres, reconociendo todas estas diferencias estructurales que hay. Y los objetivos, estrategias, actividades y recursos se dirigen a hombres y mujeres, es decir, hay una cosa muy diferenciada, ¿no? Tomemos el ejemplo de la tierra, entonces sí, bueno, yo quiero hacer un programa, ¿no? Para titulares de la tierra, darles incentivos económicos, perfecto, pero entonces ahí voy a decir que si el hombre no está ahí en la tierra, bueno, quien puede acceder a ese incentivo es la mujer, ¿no? Su esposa, y ir viendo ahí cómo eliminar esas barreras para acceder al mismo programa. Y justo tener datos desagregados por sexo que miden los cambios relativos en esta situación desigual, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, bueno, pues entonces empezamos a de verdad integrar la perspectiva de género en todos los espacios. ¿Y cómo influye la participación de las mujeres en la sostenibilidad de los territorios? Bueno, pues porque las mujeres entendemos el mundo de otra manera, pero no por el mero hecho de que seamos mujeres, sino es simplemente porque estas diferencias estructurales pues nos han dejado fuera de muchos espacios por eso empezamos a entender cosas diferentes que de pronto no se dan cuenta las otras personas, pero lo mismo pasa cuando hablamos de la clase, de la raza, de la edad, ¿no? Entonces es ir entendiendo esas complejidades, ¿no? Y que derivado de todas esas diferencias estructurales, bueno, pues todas las personas entendemos el mundo diferente. Entonces, un poco es desde esta propuesta que hacen las mujeres del ecodesarrollo, que lo importante es que cuestiona las bases conceptuales que han impulsado y legitimado el crecimiento económico y que niega la naturaleza, ¿no? Entonces, nosotras hemos entendido que el crecimiento económico no solo daña la naturaleza, sino como la piensa en un objeto a dominar, pero lo mismo pasa con las mujeres, ¿no? Se entiende a la mujer como un sujeto a dominar. Entonces nos colocan a la par que la naturaleza, ¿no? Entonces, justo eso nos da el ecodesarrollo, también la ecología política feminista
¿no? Que empiezan a pensar justo y a considerar el género como una variable crítica que conforma el acceso a recursos, el control que se ejerce en ellos, cómo se interactúa con la clase, la casta, la raza, la cultura y la etnicidad. Entonces dice, bueno, hay diferencias estructurales por todo esto, ¿no? Y tenemos que irlas eliminando y transitando a un mundo en donde no existan estas dicotomías, en donde hay un ente que domina y alguien dominado, ¿no? Para entendernos mejor en el entorno, ¿no? Y el ecofeminismo latinoamericano, algo que ha aportado muchísimo, justo con todas estas mujeres que han logrado acceder a espacios de toma de decisión desde lo local hasta lo global, pues esta es asociación de las mujeres con la naturaleza, ¿no? Y han puesto en visible que las primeras víctimas del deterioro ambiental son las mujeres, ¿no? Justamente derivado de todo esto, que el cuidado y la defensa de los territorios y la naturaleza debe ser para transitar a mundos mejores, ¿no? La resistencia que han tenido en todos estos proyectos extractivistas. También reconocen que hay una división sexual del trabajo. Nuevamente les digo, en la parte de sostenibilidad es como si nosotras las cuidadoras, las protectoras, las dadoras de vida, igual que la naturaleza, pero quienes siguen dominando y viendo cómo explotar y tener el acceso a estos recursos son los hombres, ¿no? Y quienes den el financiamiento son los hombres. Entonces eso también ha puesto muy en claro el feminismo, el ecofeminismo latinoamericano y la distribución del poder y la propiedad, ¿no? Y es súper importante justo estos liderazgos de las mujeres en la sostenibilidad por toda su capacidad performativa y política, es decir, tiene un carácter tan multiescalar, ¿no? Que permite justo problematizar las complejas relaciones de poder que se entrecruzan e interactúan con las esferas domésticas y las esferas públicas, ¿no? Las esferas locales y las esferas globales, pero también porque han ido o intentan cerrar las brechas del norte que domina sobre el sur, ¿no? La teoría que domina sobre la práctica y la academia que domina sobre el activismo. Han estado intentando pues eliminar, ¿no? Esas dicotomías, y esa es la gran apuesta del liderazgo de las mujeres, ¿no? Que justamente como bien todas estas complejidades, pues consideramos que puede haber otra forma de contar y de vivir el mundo en el que dejemos de ser una dicotomía, las dominadas incluso con la naturaleza y con otras especies, pero que sí puede haber una conciliación, ¿no? Entre la academia que hace un montón de cosas interesantes, ¿no? Y el activismo que se hace muy, muy local desde las experiencias que tenemos cada una de nosotras en nuestro trayecto de vida y en la teoría que hay en la práctica y en estas políticas que se construyen. Y pues eso era un poco lo que les quería compartir. Pues muchísimas gracias por esas exposiciones y todas esas ideas tan interesantes. Yo creo que hay muchísimos temas en los que han tocado, eh, que ojalá realmente pudiéramos profundizar en todos. Creo que de verdad han tocado unos puntos clave, ¿no? En el tema de la toma de decisiones y la participación de la mujer. Creo que voy a quedarme con uno de los puntos porque realmente sí podríamos estar hablando de cada uno de lo que dijeron, probablemente un evento diferente de cada una de las cosas, pero definitivamente el hecho de que cada vez se integren las mujeres en la toma de decisiones y en instancias de participación para la toma de decisiones, definitivamente se amplía la mirada y se integran visiones diversas, no solamente de mujeres, sino de diferentes colectivos. Yo creo que eso es muy valioso. Eso yo creo que uno lo ve, probablemente, como decía Isabel, es el contexto, porque nos pasan ciertas cosas, entonces tenemos esa capacidad de integrar y de ver diferentes visiones al respecto que nos contaba también Ana Belén, de esa posibilidad y ya más allá de las mujeres, pues las diferentes también intersecciones con raza, religiones, etcétera. Y definitivamente eso es lo más valioso, que es un poco como ese objetivo también de la red de poder integrar y generar diversas narrativas. Hemos comentado con Viviana varias veces y es precisamente que no, nosotras no queremos dar cátedra y por eso tampoco nosotros hacemos unas exposiciones ni nada al respecto, sino realmente es abrir el espacio para conversar al respecto, porque todas tenemos unas experiencias y tenemos diferentes verdades, y eso yo creo que es lo valioso del hecho de podernos integrar y intercambiar experiencias, porque así es que construimos diferentes narrativas. Entonces, de todo lo que han dicho, pues rescato eso, pero de verdad que hay unas cosas muy valiosas
en las exposiciones, en las sugerencias y en cómo podemos seguirnos integrando en diferentes instancias de participación. El tema de las políticas, que es tan importante, que ojalá, por ejemplo, no se quede en el papel, sino que realmente empiece a implementarse, que se den a conocer y que se puedan realmente difundir. Creo que en toda Latinoamérica estamos viendo cómo se están creando direcciones de la mujer, ministerios de la mujer, y todo ese movimiento realmente que lleva tantos años, porque los movimientos feministas pues llevan desde el siglo pasado. Entonces, esa creación de institucionalidad le da mucho más fortaleza, mucho más estructura, pero definitivamente el hecho de ponerlas en práctica y de implementar y que realmente se den a conocer, pues nos queda a nosotras a través de todos estos espacios, porque al final ese cambio definitivamente debe ser más profundo, ¿no? De esa mentalidad, del hecho de reconocernos y de reconocer a los otros, a las otras, a la naturaleza, a todos los seres realmente como clave y fundamental en el proceso de la vida, ¿no? Y cómo a partir de construirnos y de intercambiar, pues podemos precisamente fortalecer la sostenibilidad. Desde mi punto, al menos, con mi involucramiento, a veces también derivar tareas o derivar sí, derivar esos espacios es muy importante. Por ejemplo, en mi trabajo somos muchas mujeres y a veces necesitas darle ese protagonismo, como decimos, a veces mandarle al frente a la otra persona para que de repente pueda justamente chocarse con todas estas estructuras. Por ello ya tengo varios años en la función, entonces ya me ha tocado, pero necesito también que las otras personas puedan experimentar eso y de esa forma ir aprendiendo. Por ejemplo, con las mujeres artesanas que trabajamos, sí, por ahí delegar mucho, que ellas que ellas puedan gestionar su participación en ferias, que ellas puedan liderar la organización de los eventos, por más que sean en un sitio que yo administro, darle ese espacio para que ellas puedan organizar. Y nada, es muy lindo ver a veces como hay demasiada energía y eso es muy lindo ver eso. Hay que dar lugar a que esa energía sea demostrada y de repente compartir también estos puntos, hablarlo. Como les dije hoy, hice como un ejercicio muy interesante justamente para poder conocer un poco la perspectiva de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, y me resultó muy interesante que no siempre hablamos abiertamente de estas situaciones. A veces tenemos un conflicto laboral y ahí lo hablamos porque necesitamos hacer catarsis, tuvimos un día de estrés y ahí hablamos, tuve este problema, pero es importante abordarlo un poco más formalmente. Son inquietudes que estamos teniendo todas. Por ejemplo, yo hablaba mucho de la presión estética y muchas personas coincidían con eso. Hay demasiada presión estética hacia las mujeres que si sos directiva tenés que tener una imagen de cierto tipo y nada, a veces cuando somos mujeres que producimos desde acá no tenemos tiempo para estar gestionando esa imagen física, estética, digamos. ¿Verdad? Entonces son muchas inquietudes que tenemos las mujeres y bueno, estos espacios nos ayudan a abordar, no son banalismos, no son cosas que suceden porque yo soy muy sensible o no, son problemas estructurales que debemos abordar, tratar y nada. Por mi parte diría eso, que involucrar a la gente y generar esta conversación justamente, porque es como que son cuestiones apócrifas, a veces no se habla de estas molestias que estamos teniendo, de estas cosas que pasan y es muy importante abordar estos espacios. Me parece muy genial conocer las experiencias de Isabel, otras experiencias que nos abren siempre, nos dan nuevas perspectivas, conocer estas otras experiencias de trabajo es genial y bueno, eso, dar protagonismo y mucha inclusión a nuestras propias compañeras, a la gente que está alrededor. Algo que también es bueno y ayuda un montón es que cada vez que realizamos un espacio, cuando termina es preguntarnos quién no estuvo, ¿no? Y al preguntarnos quién no estuvo, vamos a empezar a detectar, ¿no? Como qué mujeres nos faltan en esos espacios y también nos va a llevar a preguntarnos por qué no estaban en esos espacios. O sea, fue el horario, porque el horario impacta muchísimo si ejercemos un rol de cuidados, ¿no? Fue el lugar, ¿no? Porque también sabemos que las mujeres vivimos violencia al movernos, al desplazarnos, entonces eso también influye. El lugar era muy lejano, era un sitio que no se podía acceder con facilidad, ¿no? Pero también preguntarnos los costos, ¿no? Porque también las mujeres tenemos un impacto diferenciado en nuestras economías. Y eso también de pronto vulnera que las mujeres no es que no quieran y no es que no estén preparadas, es que no tienen los recursos para estar en esos espacios de toma de decisión, o sea, desde el simple hecho de movilizarte.
Entonces, esa pregunta a mí me ha ayudado un montón, a mis compañeras también ha ayudado un montón, ¿no? Y a empezar a mapear, bueno, estamos muchas de la zona centro, ¿qué pasa con la región norte? ¿Qué pasa con la región sur? ¿Por qué no se conectaron? Luego, ¿por qué no hay mujeres que se identifican como afrodescendientes? ¿Por qué no hay mujeres indígenas? La barrera es el lenguaje, la barrera es la tecnología, y empezar a preguntarnos eso justamente para empezar a fortalecer todos esos liderazgos ayuda también un montón. Yo creo que otro punto muy importante es en el momento de ya haber, ¿no?, logrado llegar, que de pronto a un espacio de toma de decisiones o al espacio que sea, y de pronto ya no sea tan necesario, o uno crea que no es necesario ya continuar de pronto empujando porque se sigan abriendo esos espacios, porque la gente siga dialogando al respecto. Es justamente cuando uno más debe y más puede ejercer cierto tipo de influencia sobre esos espacios y sobre de pronto promulgar un poco que otras mujeres, como decían las dos, Ana Belén e Isabel, que otras mujeres también puedan ocupar esos espacios, uno de pronto quitarse y para que otras mujeres puedan ocupar los espacios y seguir en conjunto promoviéndolos, porque eso yo creo que también pasa cuando uno logra llegar a cierto nivel, ya de pronto cree que ya no es tan importante continuar el proceso, y es justamente cuando de pronto es más importante. Yo quería también mencionarles cuando estaban hablando me acordé de dos estadísticas que no tengo en este momento de dónde son, pero uno era sobre el acoso laboral, acoso sexual en el trabajo realmente. Y en mujeres que tienen ya trabajos de liderazgo, entonces estaban hablando de, ¿no?, congresos de diferentes países, presidencias, entonces ya a niveles de tomas de decisiones, creo que era el 77% de las mujeres han dicho que han tenido acoso sexual en el trabajo, y esto a nivel global, entonces no solo en Latinoamérica, sino en Europa y en otros países del mundo. Y la otra es la de los territorios, ¿no? Ser propietaria de territorio en Latinoamérica específicamente es bastante bajo. Y creo que el rango es desde 3% en El Salvador, creo que era, hasta 30% donde hay más mujeres que son dueñas pues, de propiedades, que es en Perú. Entonces Latinoamérica sigue siendo bastante, ¿no?, bastante bajo ese porcentaje, y obviamente eso, como también lo han dicho ustedes, influye en la capacidad de toma de decisiones a todo nivel, tanto a nivel personal como también a nivel comunitario y social. Y no sé si alguna de las que están aquí presentes tenga experiencia en ese tema de lo que es la propiedad del territorio en sí, del territorio físico, pues. Ese es un tema muy reciente, yo creo que es un indicador súper importante, ¿no? Del tema de propiedad. Yo creo que es que uno a veces no es muy consciente de lo reciente, de verdad, que son todos los procesos, porque de verdad hasta hace menos de un siglo, creo yo, todavía las mujeres no podían, pues como no votaban, no había cédulas de identidad, no tenían participación jurídica, pues no podían tampoco heredar, por ejemplo, ni nada. O sea, entonces tradicionalmente todo ha sido manejado por los hombres y han sido dueños los hombres. Entonces yo creo que eso es muy reciente y ese cambio apenas se está dando, y por eso también ese porcentaje de mujeres dueñas es todavía minoritario, sobre todo que de verdad la inserción laboral y económica pues también ha sido paulatina, porque como sabemos pues todos los cuidados en general caen en las mujeres, quienes están más preocupadas por el bienestar de la comunidad que por generar ganancias de alguna forma. Entonces todavía ese vínculo y ese tratar de integrar un poco el aspecto económico con las mujeres todavía no se sabe muy bien cómo hacerlo, porque realmente ahora entonces las mujeres hacen todo. ¿Sí? Entonces ahora aparte del cuidado también trabajan y también tienen que generar ingresos, entonces es todo acumulado y todavía realmente el tema de cuidados es muy incipiente. Ya, vamos, o sea, vamos a plantear dos escenarios. La participación es como la acción que conocemos en una toma de decisiones. Pero me gusta bastante la pregunta planteada al inicio, que dice, ¿cómo influye la participación de las mujeres en la sostenibilidad de los territorios? Esa es primero la participación. Y la segunda pregunta sería, dentro de la comprensión que ustedes han trabajado, Isabela, Ana, Viviana, Catalia, que tienen bastante camino andado en esto, en esta parte la sostenibilidad de los territorios,
o sea, ¿cómo lo tomamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Por qué hago esa pregunta? Lo que pasa es que yo estoy haciendo un doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Yo soy profesora, esa es mi formación. He estudiado 4 o 5 años y esa es una de las preguntas que me plantea a mí. Si la escuela hace su trabajo, el colegio hace su trabajo, la universidad hace su trabajo, ¿por qué vemos que estas mujeres no ocupan o no ocupamos o no ocupan los espacios de accionar, sea político, público, educativo? Y si lo toman, es como firma papel, pasa papel y aprueba lo que diga la regla, porque está dominada entre 4 o 5 hombres. Entonces yo tomé una decisión hace 5 años y dije, dentro del campo educativo hay que trabajar con las nuevas generaciones, que se pueda trabajar para hablar esto. Entonces, mi debilidad por lo general siempre va a ser esta parte del territorio. Entiendas el territorio como la parte social, donde convergen muchas acciones ya. Ese concepto tenemos. Y dentro de esto, ¿cómo sería desde la vista de ustedes? Eso me sirve a mí para tomar insumos, tomar citas, trabajar la sostenibilidad del territorio. Desde el ámbito de ustedes, desde la formación de ustedes, porque son muy diversas a mi formación, cada una tiene su propio bagaje. ¿Qué sería para ustedes, para cualquiera de las panelistas, esta parte de la sostenibilidad del territorio? O sea, ¿cómo estas mujeres influyen en eso? ¿Pero para qué? ¿En qué parte de la sostenibilidad del territorio? Híjole, está bien interesante tu pregunta. Pero básicamente desde lo que yo he trabajado desde el ecofeminismo y la ecología política, la sostenibilidad del territorio la vamos entendiendo justo en la forma en cómo miramos, nos entendemos y habitamos el mundo, ¿no? Tenemos esta visión, ¿no? Hegemónica, dicotómica, patriarcal, ¿no? En donde hay clases y en donde una cosa, les decía, influye sobre otra. O sea, el hombre sobre la mujer, ¿no? La economía sobre la naturaleza, el pensamiento sobre el sentimiento. Entonces, caminar a esa sostenibilidad es eliminar, ¿no? Esas dicotomías y es ponerlo en horizontalidad, ¿no? Es decir, bueno, las mujeres podemos construir esta visión de que somos un entramado, una red, ¿no? En donde todas y todos influimos. La naturaleza nos influye a nosotros, nosotros influimos la naturaleza, pero el hombre y la mujer van construyendo a la par desde sus visiones y todo lo que les aqueja. Entonces, como por qué, ¿no? O para qué construir, es pues para tener una visión cero extractivista, ¿no? Cero dominante, cero dicotómica. Nosotros lo entendemos desde ahí y al menos mi labor ha sido desde ahí. Y también entender estos espacios de toma de decisión no como un ejercicio vertical, sino como un ejercicio horizontal, en donde sí hay agentes tomadoras de decisiones como un poco para dar orden, pero es eso, o sea, dar orden, conducir y tejer la red y poner como algo más claro. Pero la idea principal es escuchar a todas las demás personas y a cómo se habitan y están entendiendo sus espacios para construir una visión o un futuro común. Ahora, en donde varios mundos son posibles, ¿no? No hay un modelo de mundo, son varios mundos que convergen y que se interconectan. Entonces sería desde ahí. Siempre es como, en esto estoy, y ahí fue que las encontré desde el año pasado, porque, bueno, mi estudio es en una parte rural, en la zona rural Santa Elena. Si bien es cierto el nivel de educación es medio bachillerato superior, sin embargo, escucharnos y escucharlas, de hecho, yo soy profesora en mi aula, manejo la materia, manejo la clase, manejo la pedagogía, pero participar en los espacios públicos a mí mismo me ha costado un mundo. O sea, y yo digo, ¿por qué no participo? Voy a crecer en un hogar no patriarcal, no machista, pero no participo de alguna manera. O sea, me relegué al aula y me quedé participando en el aula, pero no en la parte comunitaria. De hecho, migré a otra ciudad en donde mi participación es educativa, profesora por más de 24 años, pero no acciono en el territorio. Entonces yo mismo me pregunto por qué no lo hago. ¿Por aprendizaje? ¿Por no necesidad? Porque si fuera que me importismo, yo digo, no estaría pensando en hacer una tesis para esto. O sea, pero ¿por qué no acciono en el campo? O sea, yo mismo me pregunto. Yo diría, no sé, algo que con lo que yo me he cruzado bastante es, pues todo lo que has dicho influye, pero yo creo que un aspecto muy importante es la violencia y no necesariamente la violencia física, sino volvemos al tema, ¿no? Los sistemas existentes han violentado a la mujer tradicionalmente y yo creo que de cierta forma continúan haciéndolo, ya sea relegándonos a ciertos papeles, ciertos roles y hasta ese cierto punto, ¿no?
si volvemos al tema del techo de cristal. Después de eso, ya ir un poco más allá, obviamente cuesta mucho más trabajo, cuesta mucha más, también cuesta literalmente en el sentido que es un riesgo que puede no salirle bien a uno, ¿no? Puede que uno pierda más de lo que está ganando hasta cierto momento. Entonces yo creo que esos son los tipos de bloqueos que pueden existir en cualquier, yo diría, instancia de toma de decisión, que puede ser ya sea a nivel local, global, dentro de una empresa o, ¿no?, dentro de una comunidad. Y eso yo creo que las mujeres también, ya que tradicionalmente somos quienes cuidamos nuestros hogares, etcétera, uno empieza a poner un poco en una balanza, ¿no? Esto justifica lo otro y creo que es como una cosa sistémica, por lo menos desde mi punto de vista, donde a uno le toca empezar un poco así, a mirar qué está ganando y qué puede perder. Y de acuerdo con eso toma la decisión, porque es el sistema que no hemos logrado todavía mejorar o cambiar hasta el momento. Entonces es un poco sí, de tomar y jalar, ¿no? ¿Qué tanto damos y qué tanto podemos perder, de cierta forma? Porque como que es la lectura que has hecho, o sea, ¿qué tengo que hacer para cumplir esto sin dejar de cumplir aquello? ¿O será por mis necesidades o por mis intereses? O de pronto sin perder otra cosa, ¿no? ¿Qué tanto puedo Pero, pedir aquí sin perder acá? Yo quisiera retomar tu pregunta un poco de ¿cómo influye? cómo influye la participación en la sostenibilidad de los territorios y retoma un poco el inicio cuando hablamos de la micropolítica y la macropolítica, porque a nivel micro, pues la participación influye muchísimo, ¿sí? O sea, precisamente yo creo que un poco la sostenibilidad de la vida casi que está recayendo entre las mujeres, sea culturalmente, sea inclusive pues por el mismo hecho de dar vida, etcétera, pero pues realmente a nivel micro la mujer influye muchísimo en la sostenibilidad, es la que transforma, está transformando, por ejemplo, los procesos agroecológicos, sí, le incide, digamos, de manera enorme, digamos. Y no quiero que sean tampoco dos polos opuestos, digamos, lo micro y lo macro, porque también hay ese diálogo, ¿no?, entre eso, pero yo creo que sí tenemos y en general, no solo las mujeres, sino yo creo que las buenas políticas o las buenas acciones de alguna forma todavía tienen ese reto y ese desafío de llegar a lo macro, o sea, que realmente esas instancias de decisión y de poder ya a nivel macro realmente integren esas preocupaciones por la sostenibilidad de la vida. Entonces, a nivel micro, pues yo creo que hay una participación enorme de la mujer y la sostenibilidad de los territorios, pues casi que recae en la responsabilidad de las mujeres, tanto que precisamente se habla de todas esas grandes retos que tienen las mujeres, por ejemplo, con el cambio climático y los desastres y cómo influye de manera diferente esos desastres, por ejemplo, el cambio climático en hombres y mujeres, porque precisamente la mujer necesita mayor arraigo, por ejemplo, al territorio, porque es la que cuida a los niños, los viejos, los ancianos, los mismos animales, etcétera. Entonces, casi que para sobrevivir está muy arraigada al territorio, ¿no? Entonces, un desplazamiento, una crisis o un desastre, pues influye mucho más gravemente, digamos, en las mujeres. El hombre, digamos, se desplaza mucho más fácil y puede irse a trabajar a otros sitios sin ningún problema porque no tiene la responsabilidad de toda la comunidad, de los hijos, de la familia, etcétera. En cambio, la mujer realmente tiene muchas mayores responsabilidades. Entonces, ese arraigo al territorio también hace que tenga unos impactos diferenciales, ¿no? El tema ya entonces a nivel macro, pues es ese desafío un poco de que esas políticas, que realmente esa incidencia de las mujeres en lo micro, pues realmente pase a lo macropolítico y a esas instancias de decisión y de poder, pues mucho más sistémicas y más estructurales. Eso es como un poco como lo que pienso. Sí, por ahí por la experiencia que tenemos en gestión de turismo comunitario, entonces como que ves directamente esa participación comunitaria y bueno, por ahí yo concibo, el territorio está compuesto por una estructura social, esa estructura social está compuesta por familias y las mujeres somos las jefas normalmente de esas familias, entonces bueno, la independencia que nosotras adquiramos influye en cómo se va a gestionar ese territorio. Por ahí una experiencia que tengo en estos años es la gestión, por ejemplo, de las artesanas, trabajar con las artesanas. Nosotros como agentes que implementamos las políticas públicas, serán nuestros directores los que hacen las políticas públicas, nosotros somos los operarios que tenemos que implementar eso en territorio y bueno, trabajamos, por ejemplo, con las artesanas.
qué es lo que noto de repente en estos años de trabajo con las artesanas, que por ahí cuando empezábamos, unos 8 años atrás, no tenían independencia económica, no se consideraban importantes en cuanto a su rol de productoras, digamos, y bueno, trabajando con ellas, haciendo un trabajo permanente, potenciando que tengan su propio lugar de exposición, que tengan su propia asociación de vendedoras, de producción, que puedan participar en muchos eventos y demás, fue cambiando la personalidad de esas personas. O sea, esas personas ahora se manejan como líderes de territorio. Se nota al hablar con ellas, se nota que ya puedes ver como una autoestima diferente. Por ahí antes estaban como más tímidas, por ahí no valoraban mucho su producto. Hoy en día saben que su producto es de calidad. Pueden trabajan permanentemente recibiendo embajadores, ministros, gente muy importante a la que le venden sus productos. Entonces creo que su autoestima cambió bastante, aprendieron a trabajar en red y quizá más adelante van a seguir creciendo. Y entonces creo que ahí se ve la sostenibilidad. Quizás años atrás no pensaban, yo algún día puedo tener un puesto de decisión, ser presidenta de una asociación, trabajar articuladamente con un ministerio, y hoy en día quizás su mente ya está trabajando de otra forma, ya tienen muchos objetivos, muchas metas, y esto es lo lindo, digamos, es el cambio que vamos viendo, especialmente en pueblos pequeños, como en los pueblos en donde yo trabajo. La mujer siempre como que está un poco apagada. Entonces es muy lindo ver este despertar de mi independencia económica, más protagonismo social. En las municipalidades, incluso en nuestros territorios, la mayoría de los cargos está ocupado por varones. Entonces por ahí despertando a estas mujeres, se puede lograr que haya más incidencia, que las mujeres quieran tener más protagonismo, por ejemplo, en estas instituciones públicas. Es como un trabajo que tiene que ser de arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, hacer que esas personas cada vez vayan creciendo, digamos, y que tengan esa sed de articularse cada vez más, de trabajar con otros grupos y demás. Esa es mi visión. Hay algunos comentarios en el chat, voy a Sí, leer, ya tomé nota. dice Lucibet, dice, quiero preguntar a las ponentes y en general cómo las políticas que existen en nuestros países se deberían articular para superar las brechas que se conocen respecto a la participación de la mujer en la toma de decisiones o en los distintos espacios de participación. Yo creo que hoy Isabel decía algo básico, que es que esas políticas públicas no se queden en el papel, que es lo que muchas veces pasa. Por eso también mencionaba que por ahí en Paraguay tenemos una política pública, un plan de inclusión, no discriminación, que se ve excelente, se lee excelente, pero de ahí a su implementación, en esa implementación tenemos que cooperar todos. Por eso es muy importante que estemos en conocimiento de esos planes. Por decirle nosotros, en un programa de la función pública, recién hace 2 años conocimos este plan. Y bueno, esto ya tendría que estar largamente abordado, entonces es muy importante el conocimiento, promover estas políticas y hacer que se respeten. Y un poco que también abonaría es que reconocer que hay políticas de transición. En México lo que pasó es que hay una cuota, ¿no? Las cuotas de paridad que se implementó en toda América Latina y el Caribe para estos puestos de toma de decisión. Sin embargo, las y los legisladores jamás entendieron por qué era la cuota. O sea, saben que hay una cuota y por eso pusieron al frente a mujeres, ¿no? Para competir a los espacios de toma de decisión, las pusieron llegando a las diversas secretarías en los congresos, tener estos gabinetes, pero si no entiende para qué, ni por qué sirven, ni qué son medidas que se toman para visibilizar que hay un problema, entonces justamente no se pueden hacer efectivas, ¿no? Entonces creo que algo que también se tiene que hacer es sensibilizar a las y los tomadores de decisiones, sensibilizar a la población de por qué hay estas cuotas, por qué las mujeres deben de estar en estos espacios. Y justamente lo que les decía un poco, quitarnos de la mente que solo servimos para cierta toma de decisiones, ¿no? Que básicamente corresponden al ámbito privado. A la toma de decisiones que corresponden al ámbito público y de la nación, no hay mujeres, ¿no? Tomando ahí decisiones o siendo presidentas de comisión o presidentas de secretaría, pero es porque no lo hemos entendido. Entonces un poco atraviesa por eso y también un poco atraviesa por articularlas con todas las secretarías, o sea, es decir, decir la Secretaría de Educación, decir la Secretaría del Empleo, que tiene que mejorar el tipo de políticas que hay, el tipo de planes de estudio que hay para fomentar en todas las carreras el liderazgo de las mujeres, absolutamente en todas, ¿no? Desde la salud hasta la economía, hasta la ingeniería, tienen que dar más herramientas a las mujeres para que saliendo, ¿no? de estos espacios de educación,
puedan acceder a ciertos puestos de toma de decisión, porque muchas veces nos conformamos como, pues ya tengo un empleo y ya, pero yo no aspiraría a, ¿no? A ser la directora de la empresa, a ser la directora de la misma educación. O sea, ¿cuántas rectoras a nivel global hay? Y la verdad es que son muy pocas, ¿no? Entonces, tiene que haber con todo ese esfuerzo conjunto y articulado de ir brindando las herramientas en el camino a las mujeres para prepararlas y para que las personas entiendan por qué, pues por qué estamos ahí y por qué deberíamos tomar las decisiones. Buenas tardes a todas, saludos desde Perú. Mi pregunta o comentario va acerca de la sostenibilidad de los territorios. Se está relacionando en las mejores tomas de decisiones actualmente con los emprendimientos de empresas familiares sostenibles dirigidas por mujeres gerentes. En Perú las estadísticas indican la mayor presencia de ellas en las empresas, por ejemplo, eco o bionegocios. Gracias. Otra, yo creo que hay demasiada información en el tema para comprender la influencia de la mujer en la sostenibilidad y pues la población en general desconoce esta relación. Muy importante lo que dice Isabel, es fundamental sensibilizar y capacitar a los tomadores de decisiones para implementar estas políticas, pero además fijar estrategias que reconozcan los distintos públicos a los que van dirigidas. Y Lilian nos saluda desde Guayaquil. Bueno, yo creo que primero agradecerles a todas, a Ana Belén y a Isabel por sus valiosas contribuciones a este tema. Realmente mucha tela para cortar, como decimos en Colombia. Bueno, Lucibet nos levanta la mano. Cuéntanos, Lucibet. Buenas noches a todas. Muchas gracias por este espacio. La verdad, aporta sobre todo para quienes estamos estudiando un poquito del tema. Es fundamental entender el rol de la mujer en los diferentes escenarios. Pues ahí puse algunos comentarios porque hay bastante información y muy interesante la experiencia desde Paraguay, lo que mencionaba ahorita también Isabel. Yo creo que es muy importante conocer cómo vamos en diferentes espacios pues, de nuestros países para saber, digamos, cuáles son realmente los retos que tenemos nosotras como sociedad. Pues nosotros tenemos espacios en los cuales podemos participar y a veces no lo hacemos, y es verdad, eso lo decía allí alguna de las personas que está participando, una de las profesoras, y es importante ver por qué realmente no se hace eso. Pero también es importante, lo mencionaba un poquito, de reconocer los diferentes públicos a los que van dirigidos. O sea, una cosa es generar una estrategia de empoderar a mujeres cabeza de hogar, con una formación básica que requiere un apoyo específico. Otra cosa es empoderar a mujeres que están, digamos, que son profesionales, que tienen, digamos, que una formación mayor, que pueden influir en otros espacios. Yo creo que las estrategias para cada quien deben ser distintas y una política debe integrar ese tipo de cosas. Entonces, yo hablaba con un profesor cuando estuve haciendo un magíster en Chile y me decía, a nosotros nos pasan una política y no nos dicen qué hacer con ella, nos dicen hagan, resuelvan. O sea, y el tomador de decisiones o el que tiene que implementarla desconoce la manera adecuada de, digamos que, impulsar esa política y hacer que esa política realmente cumpla con el objetivo. Entonces, yo creo que hay que también conocer un poquito de eso, se desconoce muchísimo el tema y estos espacios propician ese conocimiento de lo que está sucediendo y lo importante que es entender la función de las mujeres en la sociedad y sobre todo en el tema de sostenibilidad. Eso era lo que quería decir y genial que tengamos estos espacios porque estos diálogos son importantes en todos los aspectos. Muchísimas gracias a todos.